¡Matemática de globos! Y si todavía no lo crees, te cuento que sí, en los globos también hay matemática. Resulta que subí esta fórmula que es para sacar la cantidad de globos que vas a utilizar en una columna o en un arco. Y algunos no la entendieron muy bien y otros me preguntaron de dónde salen estos números. Bueno, en este video te explico cómo se utiliza y de dónde sale esta fórmula. Y si cuando termino de explicártela todavía seguís en pie, te explico cómo calcular el largo que va a tener el arco, ¿sí? Para calcular la cantidad de globos. ¡Vamos! Y la fórmula con números que yo había subido era esta. Si tengo un arco de 6 metros y lo divido por 23 centímetros, que es el diámetro al que voy a inflar los globos, luego lo multiplico por 480, que ya vamos a ver qué es, me da 125. Redondeando, son 124 globos en total que voy a utilizar para mi arco que mide 6 metros. Vamos a ver parte por parte qué es cada cosa. Ahora voy a cambiar un poquito de lugar los términos, que en matemática es perfectamente correcto, para que se te haga más fácil entenderlo. Te dije primero que los 6 metros eran el largo total del arco, ¿sí? Extendido, lo que voy a tener que armar. ¿De dónde sale el 480? En realidad no es 480, es 4,8. Pero ahora te explico por qué. Es 4, que son la cantidad de globos que tiene el cuarteto, más un 20%, que es lo que pierdo cuando los globos se calzan y se apretan entre sí. Así que 4 más el 20% es 4,8. Y a esto lo voy a dividir por el diámetro del globo, que para este ejemplo es 23, que en realidad son 23 centímetros. Como ya usé el 6 en metros, tengo que seguir usando la misma medida, así que voy a anotar 0,23 metros. Y de esta manera la fórmula ya funciona, pero no me gusta trabajar con comas porque es un poco incómodo. Así que, ¿qué puedo hacer? Multiplicar arriba y abajo por 100, que es perfectamente correcto, y entonces me va a quedar 4,8 por 100 es 480 y 0,23 por 100 me da 23. Y ya trabajo con números enteros, que es mucho más fácil. Ahora, al igual que hice al principio, como el orden de los factores no altera el producto, yo puedo cambiar de lugar estos números y ordenarlos de esta manera, que es mucho más fácil de entender. Ahora sí, tenemos 6 metros por 23 centímetros por 4,80, que ya sabemos que es la cantidad de globos más el 20%, me da la cantidad de globos que voy a ocupar. Bueno, si todavía no te desmayaste con toda la información que te di, ahora vamos a ver cómo llegamos al número 6 de metros. ¿Cómo sabemos qué tan largo va a ser nuestro arco? Porque podemos medir la base o podemos saber la altura, pero qué difícil es saber toda la circunferencia. Y te voy a enseñar una manera muy fácil de sacarlo, pero primero déjame que te muestre la fórmula matemática que deberíamos ocupar si querés que la cuenta te dé exacta. Esta es la fórmula, no te asustes, ya te enseño otra manera. En esta fórmula A es la altura del arco y B es la mitad de la base, ¿sí? Hay otra manera muy fácil, aunque no es matemáticamente exacto, para lo que nosotros queremos funciona muy bien, que es tomar la altura que nosotros queremos que tenga nuestro arco y multiplicarla por 2. Y a eso sumarle la mitad de la base del arco. Un ejemplo muy fácil con números sería armar un arco de 3 metros de base por 3 metros de altura. La altura, que es 3, la vamos a multiplicar por 2, me da 6. Y la base la voy a dividir por 2, me da 1,5. 6 más 1,5 es 7,5. Entonces armás 7 metros y medio y cuando pares el arco y separes las bases a 3 metros, que era lo que querías, la altura también te va a quedar a 3 metros. Y la cantidad de globos te lo da la fórmula que vimos al principio. Y ahora algunas consideraciones. Esta fórmula funciona muy bien si tus globos están todos calibrados a la misma medida, en este caso eran 23 centímetros, pero eso puede variar, y si tu estructura, tu arco o tu columna está armada con cuartetos, ¿sí? De a 4 globos, por eso era el número 480, 4 más el 20%. Pero ¿qué pasa si quiero armar mi estructura con 5 globos, ¿sí? Con quintetos? Ese número lo voy a tener que cambiar. Fíjate, sería 5 globos más el 20%. El 20% de 5 es 1. 5 más 1, 6. Por 100, como habíamos calculado al principio, el número que voy a utilizar es 600. Así que la fórmula para los quintetos, o sea, para una estructura de a 5 globos, va a ser el largo de la estructura que quiero hacer
dividido el tamaño en centímetros al que está calibrado por 600. Y espero no haberte mareado y que todavía sigas en pie. Esta explicación matemática completa se la dedico a mi seguidora más antigua, que me sigue hace más de 40 años, aunque no lo creas. Es mi mamá, que además de ser mi mamá, también es profesora de matemática. Y para vos acá te dejo estas ideas y también estas otras. Muchas gracias por llegar hasta acá y por aguantar mi clase de matemáticas. Le dejás un me gusta, te suscribís y nos vemos en el próximo.